La intrigante narrativa que comparto es tan fascinante como sugiere el título. Mi progenitor, a menudo reconocido como el macho alfa, deseaba tener una descendencia numerosa, especialmente herederos varones. El nacimiento de mi hermano mayor fue motivo de alegría, pero la búsqueda de más hijos persistía. 3 años más tarde, mi padre anhelaba tener otro heredero. Cuando supo que éramos gemelos, experimentó alegría ante la perspectiva de tener 3 hijos. Sin embargo, al darse cuenta de que yo era mujer, sintió una profunda decepción. Desde entonces, me he convertido en la hija menos favorecida, una condición que nunca se disimula. Los nombres que mi padre eligió para mis hermanos, Anthony y David, se refieren a Praisles y Bilabi, respectivamente. Me puso el nombre de Lilith, cuyo significado literal es un monstruo nocturno. A pesar de los esfuerzos de mi familia por calmar la situación llamándome Lily, mi padre insistió en que todos me llamaran Lilith, para que yo pudiera sentir la misma decepción que él experimentó el día que nací. La unión de mis padres no duró y él tomó la custodia total, lo que exacerbó aún más la situación cuando Anthony tenía 5 años y David y yo 2. A partir de ese momento la situación empeoró considerablemente. Cuando mi padre llevaba a Anthony y David a actividades sociales, me excluía. Dedicaba todo su tiempo al deporte con mis hermanos, rechazando mi interés en participar desde niño. A la edad de 4 años, a mi padre le diagnosticaron cáncer, aparentemente en etapa terminal. Aquí es donde la historia adquiere su peculiar título. Hizo un pacto con Satanás, 15 años más de vida a cambio del alma de uno de sus hijos. Como era de esperar, me eligió a mí, su hijo menos querido. Por lo tanto, cuando muera, está predestinado a ir al infierno, independientemente de mis acciones u oraciones. Mi primera experiencia significativa ocurrió aproximadamente un mes después del pacto. Estaba en una habitación estrecha, tratando de conciliar el sueño en una cama que me habían dado años antes, mientras mi padre y mis hermanos veían una película en el piso de abajo. En ese momento, una presencia siniestra apareció en mi armario, pálida, con los ojos hundidos y la boca abierta. Sin lugar a dudas, era un demonio. Le grité a mi padre, quien, enfurecido, subió corriendo las escaleras para castigarme por interrumpir su noche de cine. Después de la reprimenda, me encerró en la habitación llamándome niña, mientras el demonio permaneció inmóvil, observándome durante toda la noche. Estas apariciones demoníacas se han vuelto rutinarias, desde la criatura pálida y esquelética en el armario, una figura oscura flotando sobre la cama, y en noches terribles, una entidad con cuernos y penetrantes ojos rojos a través de la ventana. Con el tiempo perdí el miedo. A los 9 años, la criatura esquelética estaba de regreso y me observaba mientras leía. Emitió un extraño gruñido, al que respondí con valentía. Por primera vez, salió del armario, revelándose más alto que el techo. Aunque la situación era inquietante, no sentí miedo por un tiempo y seguí leyendo mi libro. El demonio me observó con curiosidad mientras mi padre, una vez más, decidía ser cruel, gritándome por razones irrelevantes. Luego de su partida, el demonio, ahora con una expresión más que de curiosidad, dirigió su mirada hacia la puerta cerrada, tratando de ver a mi padre. Aunque lloré, el demonio se sentó a mi lado, elevándose sobre mí. No intercambiamos miradas durante el resto de la noche, pero no estaba sola y eso era todo lo que importaba. A partir de ese momento, un giro notable de los acontecimientos marcó el curso de los acontecimientos. No solo perdí el miedo a los demonios, sino que les di una cálida bienvenida, especialmente al que tenía un aura divina que se sentaba a mi lado en las noches oscuras. Se convirtió en mi refugio en momentos de crueldad paterna o cuando enfrentaba desafíos escolares con niños. Incluso sin pronunciar palabras y rara vez mirándome, su presencia fue un consuelo constante. Incluso le puse un nombre cariñoso, llamándolo papá. Recuerdo vívidamente una noche cuando tenía 14 años. Me sentí devastada porque Jacob, el chico al que tenía cariño, no me había invitado al baile de San Valentín en la escuela. Además, mi padre, en un ataque de mal humor, me arrojó una silla. Busqué refugio en mi habitación, donde vi a papá agachado junto al armario. «¡Papá!», grité, consciente de la peculiaridad de llamar «papá» a un demonio, pero no había nadie más. Él fue el único que mostró compasión. Inicialmente vacilante, me miró a los ojos cuando lloré aún más fuerte, ofreciéndome algo raro desde esa noche que salió. En un gesto sorprendente, me devolvió el abrazo. A pesar del contacto de sus manos frías, sentí una oleada de amor, agradecida de encontrar un padre que me amaba. Sin embargo, una noche, mientras leía Matar a un ruiseñor, para un proyecto escolar, cometí un error al decidir leérselo en voz alta a papá. El ruido llamó la atención de un curioso David, que irrumpió en mi habitación sin llamar. Cuando vio a papá, exclamó: «Lilith, ¿qué diablos es esto? ¿Quién diablos eres?».
Mi padre vino corriendo. Incapaces de esconderse rápidamente, Anthony, David y mi padre se enfrentaron a la figura demoníaca. Levantándose, revelando su grandeza, papá corrió a buscar un frasco de agua bendita, guardado junto a la cama desde el acuerdo. Mientras intentaba escapar con papá, él me detuvo y sacudió la cabeza. Ambos sabíamos que era demasiado tarde. Lloré mientras me despedía de él con un abrazo, viendo con horror cómo mi padre desaparecía ante mis ojos. Mi padre, proclamando que nada nos volvería a hacer daño, abrazó a David y Anthony. Me recosté sobre el cuerpo sin vida de papá, sollozando incontrolablemente. Absortos en nuestra propia angustia, no nos damos cuenta de que una figura emerge detrás de nosotros. Más grande que papá, con cuernos, cabeza de cabra y un bastón, apareció la entidad. Padre, teníamos un acuerdo, dijo, y Satanás respondió, le concedí 15 años más de vida con 2 condiciones. Dus, mi padre explotó, mientras David se mojaba de miedo. Fue un malentendido, señor. Mi hija. Te dieron 15 años más de vida con la condición de que me quede con tu hija después de su muerte y que nunca más vuelvas a hacerle daño a nadie. ¿Entiendes? Preguntó Satanás. Sí, y no lo hice. Lo juro, suplicó mi padre. La criatura se rió. Primero rompes una promesa, ahora le mientes a su satánica majestad. Además de dañar a tu hija durante toda su vida, mataste a uno de mis mejores secuaces, rompiendo mi confianza. Mi padre se arrodilló. No, por favor, haré cualquier cosa, suplicó. Satan me miró. Hay una manera. Si Lilith, tu hija y la que maldijiste te perdonan, te liberaré y vivirás el resto de tu vida. Mi padre se volvió hacia mí y sonrió. Oye, Lily, ¿qué pasa? Moraine, soy tu padre, tu papá. Yo te crié. ¿No me amas? Soy tu padre. Habló con creciente agitación mientras yo lo miraba fijamente. Depende de ti, Lilith, dijo Satanás. Miré el cuerpo de papá en el suelo y luego a mi padre. Oh, vamos, vas a creer en Satanás antes que en tu querido padre, suplicó mientras lo observaba. Mi verdadero padre es papá, y tú lo mataste, declaré. Nunca te perdonaré. Entonces Satanás arrastró a mi padre al inframundo, con sus gritos haciendo eco hasta que se desvanecieron. Mientras mis hermanos lloraban por su pérdida, regresé al cuerpo de papá y besé su frente. Adiós, papá. Gracias.